nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes amados. Bienvenidos a la celebración de esta fiesta semanal, este Shabbat que para todos nosotros es una delicia. Ustedes son la pequeña manada cortada y apartada que obedecen la palabra de vida, que son hacedores y no oidores. Y les saludo a los hijos de Federación, a los hijos de Bellavista, a los hijos de las Margaritas, a los hijos del linaje escogido y de todos los que el Padre bueno Jehová Dios ha conmovido para que se conecten hoy en esta hermenéutica donde hay palabra que edifica sus almas. Es propicio este momento para dar gracias al Padre Bueno por una semana victoriosa en donde nos ha acompañado con su nube Shekinah de día y en la noche con la columna de fuego, y hemos salido victoriosos en cada uno de los propósitos que hemos cumplido. Y decimos a una sola voz, ustedes y nosotros, al Padre Bueno Jehová, gracias Padre bueno y fiel por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia que está a la par de tu justicia, Padre Santo. Gracias, Padre bueno Jehová, porque tenías desde un principio planificado este día para tener un encuentro con tu pequeña manada que se corta y aparta. Hoy queremos decirte, Padre Santo, que queremos hacernos uno contigo, que tu espíritu esté unido al de nosotros como el de nosotros al tuyo, siendo unos para entender tu logo, para escuchar tu rema y vivir direccionado por tu palabra de vida. Queremos agradar tu corazón, queremos adorarte, queremos ser tabernáculos de santidad donde more tu Santo Espíritu para levantar oración de adoración en todo momento hacia ti, porque tú eres grande y poderoso, único Dios invencible y majestuoso, y reconocemos tu poder, majestad, señorío en este día en que tú descansas y que nosotros también descansamos para tener ese encuentro vivo contigo y reflejar al amado Yeshua HaMashiach. Es un gozo esperar este día, es una delicia estar junto a ti. No existe un lugar donde queramos estar sino en tu presencia infinita, en donde nos llenamos de tu Santo Espíritu para alabarte, glorificarte, como solo tú lo mereces, Padre bueno Jehová. Y es un gozo decirte en este día que para nosotros el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, vamos a dar inicio a las lecturas correspondientes al segundo Shabbat del segundo mes bíblico. Y la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, versos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Jehová Dios. Amén. El salmo es el 104 y sus versos son el 1ab y 24ac, 29bc al 30, 31 y 34. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor mi Dios. Señor, qué numerosas son tus obras. De tus criaturas la tierra está repleta. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Recoges su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Si envías tu Espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Proseguimos con la segunda lectura, que es de Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 3b al 7 y del 12 al 13. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras,
pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Amén. Y el Evangelio es del evangelista Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Amén. La ley espiritual de Juan 20 son los versos 21 y 22. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». El complemento de la ley espiritual en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es el verso 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. En Primera de Corintios 12, el verso es el 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. En el Salmo 104 los versos son el 31 y 34. Que la gloria del Señor dure por siempre, y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. La ley y complemento sin referencias de citas bíblicas nos dice: Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Que la gloria del Señor dure por siempre, y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. El título: El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Introducción. Hoy las lecturas nos muestran que Yeshua HaMashiach es veraz. Él prometió no dejarnos solo y lo cumplió. El Espíritu Santo es el Consolador. La palabra consuelo significa ser con el que está solo. Consuelo en hebreo es neham y también significa comodidad. La idea del término es quitar y amortiguar el dolor. Al Mesías se le llama Menahem, consolador. Les advierto que el mundo ha pervertido el significado real de este término y lo podrán notar al googlear esta palabra. Bíblicamente consiste en tomar el lugar de quien está ausente, pero únicamente en una sustancia espiritual,
no corporal, no para erradicar la memoria del que está ausente. Por el contrario, lo hace constantemente presente, porque no se trata de reemplazarlo. Yeshua mismo está más presente que nunca por medio del Ruach HaKodesh, ya que en su vida física su influencia directa estaba relegada solo a sus discípulos, pero ahora el Espíritu influye corporativamente la doctrina de Yeshua en todo el que recibe el bautismo en Espíritu, quien le faculta para realizar sus mismas obras y aún mayores para la edificación de todos los santos, porque Yeshua es el Cohen Godol que intercede por nosotros a la derecha del Padre Eterno, Jehová. El Espíritu no es el nuevo esposo de la Eclesía, no, más bien se trata del mismo Espíritu que empollaba sobre el agua para materializar las palabras dictaminadas por Jehová Dios. Es el mismo Espíritu que cubrió a la Santísima Virgen con su sombra. Es el mismo Espíritu que ejecutaba las obras de Yeshua. Es el mismo Espíritu que revive el encuentro de Dios con su pueblo cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la Eclesía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Comparemos estos versos con Deuteronomio 4, versos del 11 al 13. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y espesa niebla. Jehová les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz, y Jehová les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observar sus 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hay un paralelismo interesante de la celebración por parte de los discípulos de Shavuot, cuyo significado literal de esta palabra hebrea es semanas, y la entrega de la Torá aquí en Deuteronomio 4, con la llegada del Espíritu en Pentecostés. Ambos relatos describen el encuentro colectivo entre Jehová Dios y los seres humanos. Esos encuentros tendrán efectos profundos en la identidad y la misión de los participantes. El encuentro de Yeshua resucitado con sus discípulos, narrado en el Evangelio de Juan, no contradice el relato del día de Pentecostés de Hechos. Desde la perspectiva teológica de Juan, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo tienen lugar en el mismo domingo de Pascua. Para el cronista es más importante dejar un testimonio veraz de los eventos ocurridos que atender a las cuestiones de orden cronológico. El Evangelio de Juan va a insistir en el vínculo directo que hay entre la resurrección de Yeshua y el aliento de la Eclesía por medio del Espíritu Santo. En la ley espiritual de hoy, Yeshua nos convierte en sus Mesías, como Él lo es de Jehová Dios. Nos envía y nos da las herramientas para cumplirla. Los hechos de los apóstoles, de forma progresiva, también nos irá revelando cómo el testimonio del resucitado por medio del Espíritu Santo alcanzará por igual a los gentiles hasta los últimos de la tierra, de acuerdo con Hechos 1:8. En la segunda lectura, la imagen del cuerpo de Cristo la usa ahora Pablo para enfrentarse a otro problema que tenía la comunidad de Corintios,
En los capítulos desde el 12 al 14, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales, porque en lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos corintios se han vuelto orgullosos de sus propios dones y mostraban menosprecio hacia los dones de los demás. Entonces los dones espirituales se han convertido en una fuerza divisoria entre ellos. Este problema de celos, competencia y discriminación no oculta, sino que al contrario resalta lo verdaderamente positivo de aquella comunidad, porque eran cristianos entusiastas, llenos del Espíritu, conscientes de su protagonismo y de la función mayor o menor que cada uno podía aportar dentro del grupo. En el Salmo se muestra la soberanía de Jehová Dios, constituye una alabanza, un himno en el cual se adora a Dios por ser el creador y sustentador, soberano de todas las cosas. Dios ha hecho su trabajo supremamente bien. En él, nuestro trabajo de edificación de la Eclesía puede hacerse supremamente bien si solo trabajamos guiados por la fuerza que nos da su Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es de Juan 20, versos del 19 al 23. Diagnóstico. El capítulo 20 del Evangelio de hoy relata la resurrección de Yeshua, en donde ocurren varios eventos. Primero, María Magdalena descubre el sepulcro vacío y avisa a Simón Pedro y a los otros discípulos. Segundo, Pedro y otro discípulo van al sepulcro y verifican que el cuerpo de Yeshua no está. Tercero, María Magdalena se queda en el sepulcro y Yeshua, a quien ella confunde con el cuidador del huerto, le dice en Juan 20:17, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Ese mismo día se desarrolla el contexto del Evangelio de hoy, donde veremos que es el mismo Yeshua quien imparte el Espíritu Santo, con el propósito de que sean efectivos en la obra de la extensión del reino de Dios. No lo recibieron para su vanagloria, al contrario, lo recibieron para ser de bendición a otros, para erradicar cadenas o barreras de maldición, de pecado, de muerte, de transculturización, así como la barrera del lenguaje que nos separaban del santo. Nadie debe quedarse sin accesar al mensaje de salvación que comunica las enseñanzas de Jesucristo. La buena nueva consiste en que en la cruz Yeshua HaMashiach satisfizo el precio por el pecado y el espíritu que le fue quitado a Adán está disponible ahora para quienes viven humillados en la presencia del Altísimo Jehová de los ejércitos, como la novia del Cordero, como la Eclesía Santa. Ya Yeshua, desde el capítulo 14, versos del 15 al 18 de este mismo evangelio, les había dado a entender los requisitos para ser llenos del Ruach HaKodesh, guardar sus mandamientos. Así nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. El Espíritu Santo, operando por medio de nosotros, es señal inequívoca de que hemos sido perdonados en el sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario, y de que estamos reconciliados con el Padre, y de que cumplimos sus mandamientos, como lo dice Sirácides 2, del verso 15 al 18. Los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley.
Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen: pongámonos en las manos del Señor más bien que en la de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Aquí se nos afirma que debemos alimentarnos de la ley y practicarla en humillación para agradar al Altísimo. Se reafirma lo dicho por Yeshua en Lucas 11:28. Felices pues los que escuchan las palabras de Dios y la observan. En todo caso, en esta porción del Evangelio se ratifica el propósito de la Eclesía que recibe el Ruach HaKodesh para la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo relata la templanza de la que somos revestidos por el Espíritu Santo, con tres cualidades sin las cuales sería imposible siquiera cumplir los mandamientos, menos aún comunicar el mensaje de salvación, como testigos que son el poder, el amor y el dominio propio. Yeshua resucitado no se presenta a sus discípulos durante el día de la resurrección, sino al atardecer, como lo dice el verso 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Estos hombres se dispersaron cuando Cristo fue crucificado, pero ahora se han reunido y escondido en una sala porque tenían miedo. Indicio de ello es que estaban con las puertas cerradas. En medio del miedo colectivo, Yeshua le anuncia la paz. Aunque la Shalom era y sigue siendo la fórmula habitual de saludar entre los judíos, quien trae la paz en esta ocasión es quien ha vencido los poderes de la muerte. Es la paz que reafirma la confianza perdida y les provee alegría, trayendo a memoria otros diálogos como el de Juan 16:33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es notable que el encuentro es sin reproche, sin desaprobación. No hay un juicio de Yeshua hacia ellos por haberle abandonado o por sentirse atemorizados. La alegría del reencuentro va a marcar un nuevo comienzo para los discípulos. En el verso 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Las heridas solían ser mostradas como evidencia en una corte judicial. En este caso, su propósito era que no tuvieran dudas en los discípulos acerca de que se trataba de la misma persona que había sido crucificada, haciendo huir el miedo de ellos por la manera en que Yeshua se hizo presente. Podía provocar que ellos pensaran que estaban ante la presencia de un espíritu, según el relato de Lucas 24:37. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. La invitación a experimentar por medio de los sentidos de la vista y el tacto era una prueba de la realidad de la resurrección y de la identidad de Yeshua HaMashiach. Eso provoca un vuelco en el ánimo de los discípulos, que se alegraron mucho al ver al Señor. Y es que la presencia de Yeshua revierte su estado de ánimo, tal como canta el salmista del Salmo 30:12. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. La ley espiritual que está en los versos del 21 al 22 nos dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Yeshua les da la paz que viene al ser justificados por Él y que a su vez da paz con Dios, con quien nos ha reconciliado.
Luego de ratificar la paz, Yeshua les entrega a sus discípulos la gran comisión, siendo una misión que continuará la propia, como lo dice Juan 17:18. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Esta misión no puede ser cumplida por mérito de los discípulos, sino por el aliento del Espíritu Santo que Yeshua sopla sobre ellos. Antes de este momento, el Espíritu de Dios no había morado en ellos. Desde ese tiempo hasta el presente, el Espíritu Santo está en el mundo, habita en el creyente y lo bautiza uniéndole al cuerpo de Cristo. Esta acción nos recuerda, primero, el hálito creador de Dios que da vida al primer ser humano en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Segundo, el espíritu que sopla sobre el valle de los huesos secos para dar vida a los muertos, en Ezequiel 37, versos del 9 al 10. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Jehová, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Tercero, la necesidad formulada por Yeshua de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En Juan 3, versos del 5 al 8, Yeshua le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. La lectura de hoy finaliza con equipamiento espiritual a través del Ruach HaKodesh en el verso 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los discípulos son equipados como embajadores de Jehová para pronunciar tanto la liberación como la retención del pecado. El poder para perdonar y retener implica la autoridad que ejerce Yeshua sobre el pecado. No les transfirió lo que es atributo exclusivo del mismo. No es el hombre el que perdona los pecados. De hecho, los discípulos no se atribuyeron ese poder. El encargo es que con el poder del Ruach HaKodesh se proclame el perdón de pecados por creer en Yeshua HaMashiach, quien es la ofrenda perfecta entregada por el Padre para redimir del pecado, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Romanos 5 del 10 al 11, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón. Ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Ellos fueron a muchas partes proclamando que al creer, que es igual a obedecer, en Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, sus pecados serían perdonados. El pecado ofende a Jehová Dios y solo el ofendido puede perdonar el pecado. Por eso Yeshua es el Cordero de Jehová Dios que quita el pecado del mundo. Pronóstico. En los versos del 24 al 29, Yeshua resucitado tuvo que luchar contra la incredulidad de los discípulos para que ellos pudieran obrar en el poder del Espíritu Santo. El primero en ser confrontado es Tomás, quien había manifestado, hasta que no vea la marca de los clavos y en sus manos,
no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y a quien 8 días después, en un nuevo encuentro con el resucitado, Yeshua le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Cabe agregar que la herida del costado y las huellas de los clavos aquí descritas constituye el único testimonio que da el Evangelio de que Yeshua fue clavado y no atado como era costumbre. La confrontación de Yeshua revertió la incredulidad de Tomás, quien reconoce, tú eres mi Señor y mi Dios. Yeshua le replicó, ¿crees porque me has visto? Y se desprende de la respuesta dada a Tomás una promesa de bendición para ustedes y para mí y para todo el que crea en Yeshua HaMashiach. Felices los que no han visto, pero creen. Es el tiempo de la fe, no de la visión, de acuerdo a 2 de Corintios 5:7. En Juan 21, los discípulos, a pesar de constatar que las palabras de Yeshua se habían cumplido con su resurrección, estos mismos discípulos que en el Evangelio de hoy están gozosos de volver a ver a su maestro, pronto se volvieron a la incredulidad y regresaron a su antiguo oficio de pescadores de peces y no al nuevo dado por Yeshua de ser pescadores de hombres, por lo que nuevamente les confronta, iniciando esta vez por la cabeza, diciéndole 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas, afirmando así su carácter en el nuevo propósito de, por ser salvos, ellos deben llevar a muchos a la salvación, con el destino final de la vida eterna, que solo se logra a través de creer en Yeshua HaMashiach, labor que no era un esfuerzo propio, sino con la ayuda del Espíritu Santo que les fue dado, de acuerdo a Juan 15, 26, 27. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Y en Juan 16, 12 al 14, aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Control del pronóstico. Yeshua sopló sobre sus discípulos al Ruach HaKodesh, impartiéndoselo, siendo el mismo espíritu que potenció y permitió todas sus palabras y milagros, para que sus discípulos realizaran sus mismas obras y aún mayores, y que ahora está en cada uno de nosotros, para movernos en su poder y en su autoridad, con el propósito de ¿qué? De extender el reino de Jehová Dios, cumpliendo así la gran comisión para la salvación de las almas. Debemos proclamar valientemente el Evangelio con el auxilio del Ruach HaKodesh, para que muchos hagan techubá y sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable, y así formen parte del cuerpo de Cristo, su eclesía santa, siendo la manera comisionada de llevar a otros el perdón de los pecados para caminar bajo el mismo Espíritu Santo de Dios. En 1 de Juan 1:7, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. La lectura asidua de la palabra y la oración aunada a la súplica es lo que nos llena del Ruach HaKodesh, tal como lo hicieron los discípulos en el aposento alto. Y es el consejo de Sabiduría 7:7. Oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. Amén. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 11. Diagnóstico. Para la primera lectura debemos ubicarnos hacia fines del siglo I, fecha de composición del libro de los Hechos.
La Pascua está asociada al memorial de la salida de Egipto y es la fiesta de Jehová donde se ofrece el cordero que se come en el primer día de la fiesta de panes sin levadura y en medio de ella se presentan las primicias del fruto de la cebada que da inicio al camino de 50 días que concluye en el Sinaí con la fiesta agrícola de las semanas o Shavuot, donde se recogen los primeros frutos del trigo, con lo que se concluyen la fiesta de la primavera y se renueva el pacto matrimonial, que es la instrucción recibida por Jehová, que al obedecerla nos convierte en su pueblo y a él en nuestro Dios. El Pentecostés cristiano completa los relatos sobre la alianza que contempla la entrega de la ley en el Sinaí y 1200 años después el espíritu de la ley, el Ruach HaKodesh, en el aposento alto de los edificios del templo que había sido levantado por el rey Herodes. Es de destacar que el templo de Jerusalén ya no es el lugar donde se ofrecen los primeros frutos, ya que fue destruido en el 70 después de Cristo. Sin embargo, esto no anula la convocación eterna de no presentarnos ante Él con las manos vacías. Donde quiera que se congreguen adoradores de Jehová Dios, presentarán sus propias personas como ofrenda viva de agradable aroma de santidad, por ser ellos mismos tabernáculos vivientes donde habita el Logos y el Rema de Jehová Dios. Hechos 2, versos del 1 al 13, se compone de dos partes. La primera parte, neumatofonía, o soplo que emite sonido, que va de los versos 1 al 4. Iniciemos con los versos del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. La frase "estaban todos reunidos en el mismo lugar" se enlaza con Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. El Espíritu Santo se hace presente de manera inesperada, sin mediaciones humanas que lo atraigan, sin espectáculos, sin emocionalismo, sin haber creado un clima previo. Luego, en el verso 2, comienza a relatar la neumatofonía, que comienza con un viento violento, en griego viaias, en donde vía significa violencia. Sin duda que solo un sonido de una fuerte ráfaga de viento no se congrega una multitud en punto de una ciudad, como lo dice el hecho en Hechos 2:6, sino que debe ser algo mayor a eso. Y es que estaban congregados en la división del atrio, que corresponde al área autorizada del templo, en que los gentiles podían participar de la celebración de Shavuot. Recordemos que los apóstoles eran galileos, no de Judea. Por tanto, su lugar en el templo estaba en el área cerrada de las graderías, lo más distante y separado por un muro de la zona VIP de los judíos en la cercanía preferencial del lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes. La fuerza divina, el viento en griego, neuma, que desata el júbilo del Espíritu Santo, el estruendo sonó en todo el sitio donde estaban reunidos. En los versos del 3 al 4, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresara, siendo este verso 4 el complemento de la ley espiritual. Una apariencia de fuego se distribuyó entre todos y descansó sobre cada uno. Y al símbolo del viento teofánico le sigue el símbolo del fuego, como en Isaías 30:27. Miren cómo viene de lejos el nombre de Jehová. Su ira es una llama, su presencia es aplastante. En sus labios se nota su furor y su lengua es como un fuego que devora. En Ezequiel 1:4, yo miré un viento huracanado,
venía del norte. Vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz y el centro era como de metal incandescente. En el Salmo 53, ahí viene nuestro Dios que no se calla, un fuego delante de él lo abraza todo y a su alrededor ruge la tormenta. El fuego es también figura conocida de la presencia de Dios por su Espíritu, como en Éxodo 3, del 1 al 10, en el episodio de Moisés con la zarza ardiente. Dice que se posan las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, así como el Espíritu se posó sobre cada uno de los ancianos de Israel en Números 11:25. Entonces Jehová bajó en la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. A diferencia de Números 11, los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El propósito de hablar en otras lenguas es la comunicación, el hacer posible que cada persona comprenda en su propia lengua el mensaje que están impartiendo. No requiere interpretación y no existe documentación de que los apóstoles usaran este don en otra parte de su obra misionera. Seguramente porque no es necesaria, ya que la mayoría de los judíos hablaban y o comprendían arameo y griego. Ahora, en la segunda parte de esta lectura, vemos las reacciones por la manifestación del Espíritu, que va de los versos del 5 al 13. Versos del 5 al 6. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Para celebrar la fiesta de las semanas o Yom Teruah, había peregrinos de todo el mundo. Cuando se escucha el sonido estruendoso, se congrega una multitud como la anunciada por los profetas Isaías y Zacarías en Isaías 64 y 9. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y sus hijas son traídas en brazos. Pero si las islas ahora creen en mí, mira cómo los barcos de Tarsis acuden, trayendo de lejos a tus hijos con su plata y su oro, a causa del nombre de Jehová, tu Dios, del Santo de Israel, que te ha glorificado. En Zacarías 8, del 7 al 8, pues bien dice Jehová, yo voy a salvar a mi pueblo que se encuentra tanto al oriente como al poniente. Los voy a juntar para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto. Ahora ya no tiene sentido preguntarnos en qué lugar ocurre este relato, este acontecimiento, ya que, como vemos, para Lucas se sobreentiende que al igual que Yeshua, los discípulos estaban en el templo, junto a la multitud de judíos prosélitos piadosos, venidos de todo el mundo para adorar a Jehová en Teruah. Luego nos dice que la multitud queda confusa, en griego zungeo, porque escuchaban cada uno en su propio idioma, que en griego es dialecto. El milagro consiste en una interpretación simultánea del hablar en lengua de los discípulos a cada uno de los testigos del acontecimiento. En los versos del 7 al 11, y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene.
Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Jehová Dios. Judea, hogar de Jerusalén, es urbana, pero Galilea está en un ámbito rural. La muchedumbre no espera un lenguaje sofisticado de los galileos, pero eso es lo que encuentran, eso es lo que están escuchando. La reacción se transforma en asombro por el milagro de escucharlos en sus propios dialectos. Así, la eclesía despertaba a la misión encomendada por Yeshua HaMashiach. El advenimiento del Espíritu Santo es un puente entre la eclesía y el mundo representado en estos 17 pueblos. Todos están asombrados de oír sus propias lenguas. Está claro que comprenden porque hablan de un mensaje de las maravillas de Jehová Dios. Pronóstico. En los versos del 12 al 13, el efecto del Ruach HaKodesh sobre los apóstoles causa asombro y perplejidad, y se preguntaban unos a otros qué significaba todo aquello, pero algunos se reían y decían, están borrachos. Se cumple en estos burlones. Primera de Corintios 2 del verso 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, para él son tontería y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Observamos 3 acciones del Ruach HaKodesh en Pentecostés que estudiaremos en 3 partes. La primera parte es el discurso del nuevo Pedro, que está contenida en los versos del 14 al 36. Pedro y los 11 se pusieron de pie. No se les ocurra pensar que estamos borrachos. Pedro aclara, pues son apenas las 9 de la mañana, que se corresponde con la hora tercera, contando desde la salida del sol. Era el momento de la oración matutina, antes de la cual los judíos no comen ni beben. No estamos ebrios, sino que se está cumpliendo lo que los profetas anunciaron para el final de los tiempos. Y recita Joel 3 versos del 1 al 5. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueño y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y la sirvienta derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré a ver mis señales en el cielo, y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre cuando se acerque el día de Jehová, día grande y terrible. Entonces serán salvados todos aquellos que invoquen el nombre de Jehová, pues unos se salvarán en el cerro Sión. Habrá sobrevivientes en Jerusalén, como lo ha dicho Jehová. Allí estarán los que llamé Jehová. Es interesante que sea Pedro el que predica en esta gran ocasión, porque hace solo 7 semanas antes él negó a Yeshua 3 veces en Lucas 22, versos del 56 al 62. Durante 40 días, Pedro y los demás discípulos fueron transformados por sus encuentros con el Cristo resucitado. Ahora en Jerusalén, Pedro y los discípulos están llenos del Ruach HaKodesh, quien es el poder detrás de este sermón, que le confiere amor, poder y dominio propio. Y aquí están proclamando a Yeshua HaMashiach con audacia, con atrevimiento, como los antiguos profetas. Asume el papel de jefe del nuevo pueblo de Jehová que acaba de nacer, y sus palabras abren el tiempo del testimonio que ha de recorrer el mundo.
Luego presenta al que ha abierto las puertas a la presencia y poder del Espíritu. ¿A quién? A Yeshua de Nazaret, a quien ustedes lo crucificaron y le dieron muerte. Pero Jehová lo resucitó y lo ha exaltado a la diestra de Jehová, ha recibido del Padre el Ruach HaKodesh prometido y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. En el verso 36, en boca de Pedro, Jehová lo ha nombrado Señor y Mesías, que es la confesión esencial de la fe cristiana, que no dejará ya de anunciarse hasta el final de los tiempos. Segunda parte, vemos la conversión y bautismo de muchos, contenida en los versos del 37 al 41. El efecto del testimonio de Pedro fue inmediato. ¿Qué debemos hacer, hermanos?, exclamaron muchos de los allí presentes. Y es la pregunta que debemos hacernos todos los oyentes del Evangelio. A este interrogante universal responden las palabras de Pedro, que recoge la exigencia del Evangelio válidas para todos los tiempos. Arrepiéntanse y háganse bautizar, invocando el nombre de Yeshua HaMashiach, para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Ruach HaKodesh, es decir, una nueva vida, la de hijos e hijas de Jehová Dios. En el verso 41, Lucas dice que aquel día se convirtieron unas 3,000 personas. Más que el número, Lucas quiere resaltar la fuerza irresistible del Evangelio en la presencia operante del Ruach HaKodesh. Estas 3,000 almas son de todas las naciones debajo del cielo, según el verso 5. La mayoría de ellos son peregrinos de otras tierras y regresarán a sus hogares, cambiados por su bautizo de Pentecostés. La chispa que llevan difundirá el fuego de Pentecostés por todas partes. La eclesía, como nuevo pueblo de Jehová Dios, había comenzado aquel día de Pentecostés y continúa contigo. Tercera parte. Primera comunidad cristiana, en los versos del 42 al 47. Lucas cierra este capítulo relatando brevemente la vida interna de la primera comunidad de Jerusalén, como en efecto inmediato por recibir el don del Espíritu. Describe las actitudes y prácticas que expresan y manifiesta esa vida. Primero, la escucha de las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, la oración continua. Y tercero, la fracción del pan. Esta unión se manifiesta en la comunidad de bienes porque lo compartían todo. Los ricos vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres. Finaliza esta sección describiendo el crecimiento rápido de la comunidad cristiana como signo de la presencia del Espíritu y también como fruto de su fidelidad a Yeshua. Control del pronóstico. Los protagonistas del libro de los Hechos han sido presentados: el Ruach HaKodesh y la palabra de Jehová, llevada por los testigos misioneros a todos los pueblos, y la comunidad que nace de la palabra y del Espíritu con el nuevo pueblo de Jehová. Queda de manifiesto dos acciones realizadas por la eclesía naciente, movidas por el Ruach HaKodesh, en el verso 47. En primer lugar, alababan a Dios. En segundo lugar, se ganaban la simpatía de todo el pueblo por vivir de forma diferente, lo cual consideraban un testimonio veraz y claro del poder de Jehová Dios. Así, la eclesía prosperaba y crecía conforme el Señor añadía a quienes iban siendo salvos. Es muy importante esto, pues nos recuerda que la salvación no proviene de nuestras estrategias, sino de vivir una vida conforme a la verdad de la palabra. Es entonces cuando Yeshua HaMashiach agrega a los que han de ser salvos. No se trata de estrategias misioneras, se trata de vivir conforme a la santidad e integridad y la verdad, manteniendo una vida en el temor de Dios y las obras de piedad.
Ahora yo te pregunto, ¿eres testigo del Evangelio para llevar a otros para que sean salvos en Cristo? ¿Se te nota que eres de Cristo? ¿Vives como Cristo vivió? Amén. Continuamos con la segunda lectura. Les recuerdo que es de Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 3b al 7 y 12 al 13. Diagnóstico. En este capítulo, el apóstol Pablo habla de la diversidad de dones que operan la perfecta unidad en el cuerpo de Yeshua HaMashiach, de Cristo como cuerpo místico de la Eclesía. En el verso 3b nos dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Es una profesión de fe que solo se puede hacer por tener Ruach HaKodesh. Yeshua lo hizo claro diciendo en Juan 15:26, cuando venga el protector, que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y en Juan 16:14, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. El ministerio del Espíritu Santo no es proveerse a sí mismo o a otro hombre, sino glorificar y representar a Yeshua. En el verso 4 hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Dones, en el Strong griego 5486 es carisma, don, dones, dádiva, un don de la gracia, un don gratuito. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos, es decir, una dotación de gracia a través del Espíritu Santo, cuyo propósito es edificar la eclesía. Hay una diversidad de dones, sin embargo, solo hay un dador de dones, quien obra a través de los diversos dones, que es el Ruach HaKodesh. Pablo enumera una lista de estos dones o carismas, tanto al principio de este capítulo, en los versos del 8 al 11, como al final de esta sección de su carta, en los versos del 27 al 28. Se concluye, en primer lugar, que el Espíritu Santo es quien da dones a los hombres y los reparte como mejor le parece según su individualidad. En el verso 5 nos dice, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio del Strong hebreo 5656 es abodash, servicio, ministerio, servil, trabajo de cualquier tipo. El punto de Pablo es claro. Aunque hay diferentes oficios, es el mismo Yeshua concediendo los oficios y dirigiendo el servicio. Por eso se concluye, en segundo lugar, que Yeshua reparte los servicios que la eclesía debe poner en acción para fructificar. En el verso 6 hay diversidad de obras, pero es el mismo Jehová Dios quien obra todo en todos. Obras del Strong hebreo 4639 es marshet, obra, obras, hechos, una acción, una transacción, actividad, un producto, propiedad. Dios muestra y derrama su poder milagroso en diferentes maneras, pero es siempre el mismo Dios haciendo la obra, por lo que nadie se puede atribuir ninguna obra a sí mismo. Todos estos dones y ministerio operan en funcionamiento de manera diferente, pero no independiente, pues dependen del Padre para que sean eficaces. Sin Él no hay orden, no hay control y no hay resultados. Se concluye en tercer lugar, para que dones y ministerios prosperen y funcionen, solo dependen del Padre Jehová Dios. Verso 7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común.
De esta manera, Jehová Dios se encarga de que cada hombre, bajo la guía e influencia del Ruach HaKodesh, administre la manifestación especial del Espíritu que solo opera para el bienestar de la familia, de la eclesía y de la comunidad. Por tanto, ninguna manifestación del Espíritu es para beneficio propio, y de todo daremos cuenta a Dios. El Espíritu Santo da el orden, desarrollo y funcionamiento de la obra para la edificación de la eclesía de Cristo. Amén. Verso 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Después de mostrarnos los dones que podemos recibir según lo determine el Ruach HaKodesh, Pablo nos explica que en Cristo la eclesía es un cuerpo, que debe comportarse como tal, aprovechando cada don y ministerio para la edificación de la eclesía. Y aunque son muchos miembros, formamos un solo cuerpo, una unidad en él, pero que manifiesta diferentes funciones y servicios para el provecho de la propia eclesía. Ahora, el verso complementario de la ley espiritual, el verso 13, nos dice: hemos sido bautizados en un único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu, que estudiaremos en sus 4 divisiones. La primera de ellas, el verso 13a. Hemos sido bautizados en el único Espíritu. ¿A cuál tipo de bautizo se refiere Pablo? Cuando oímos la palabra bautizado, naturalmente pensamos en un bautizo de agua. Pero ese no es el único tipo de bautizo que aparece en el Nuevo Testamento. El Bautista dijo en Mateo 3:11: yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Y en Marcos 1:8, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Justo antes de su ascensión, Yeshua HaMashiach resucitado repitió esta promesa diciendo en Hechos 1, verso 5, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y dice Pedro en Hechos 11:15, apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Este bautizo con espíritu y fuego fue cumplido en Pentecostés, cuando se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, del 3 al 4. Más adelante, en este capítulo, 3,000 miembros de la multitud fueron bautizados con espíritu y fuego. En su encuentro con Nicodemo, Yeshua no usó la palabra bautizo, pero sí aludió al bautizo de agua y espíritu, diciendo: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. En Juan 3, del 5 al 6. Segunda parte, verso 13b, para que formáramos un solo cuerpo. Pablo está hablando de que todos se han sumergido en el Espíritu de Jehová para formar una sola eclesía. El hecho que usa 2 veces la frase único espíritu en este versículo sugiere que el bautismo en el mismo Ruach HaKodesh es suficiente para que todos se reconozca como un solo cuerpo, con una sola identidad de novia.
De todos modos, el punto principal de este versículo tiene que ver con el espíritu y un cuerpo, la unión de la iglesia que estos cristianos corintios han estado impidiendo con sus disputas de los dones espirituales. Tercera parte, verso 13b, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, estas categorías son las que la gente de aquel entonces solían usar para separarse. En Gálatas 3:28, Pablo añade las categorías de varón y hembra. En Colosenses 3:11 añade las categorías de bárbaro y extranjero. Y hoy podríamos decir blanco y negro, o ruso y ucraniano, o americano y chino, o empresario y empleado. Ambos, judíos y griegos, estaban orgullosos de su identidad y cada uno pensaba que su grupo era superior al otro. Los libres se consideraban superiores a los esclavos y eran superiores según los estándares humanos. Sin embargo, una vez que estamos en Cristo, las divisiones desaparecen y todos nos quedamos igual ante Jehová Dios, porque nos ama por igual. Cuarto, verso 13d, y todos hemos bebido del único espíritu. No solo somos sumergidos en el espíritu al hacernos cristianos, el espíritu entra en lo más profundo de nuestro ser y permanece allí, sellado en nosotros, en logos y en rema. Pronóstico. El apóstol Pablo sigue instruyendo que el cuerpo está formado por muchos miembros y que todos son necesarios, aun cuando su don o ministerio no sea visible a los demás, pues eso solo lo puede juzgar Jehová Dios. En el capítulo 13, Pablo instruye que para un cristiano su vida no se trata solo de los dones, el ministerio o la eclesía. Se trata de manifestar el amor de Dios en sí mismo y con los demás. Allí se hallan los verdaderos hijos de Dios, porque sin amor ningún ministerio o don tiene sentido o propósito. Edificar sin amor es ego. Termina este capítulo con el verso 13. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Este amor no es un sentimiento, es una virtud y como tal debe ser desarrollada y solo se logra por dejarnos guiar por el Ruach HaKodesh que nos concede amor, poder y dominio propio. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre en la edificación de la novia de Yeshua, su eclesía santa. En el capítulo 14, el apóstol Pablo enseña cómo usar los dones dados por el Espíritu Santo a través de consejos para el don de profecía y el de lengua. Nos dice, prosigan, persigan y practiquen el amor. Procuren desear los dones espirituales, sobre todo la profecía, porque por medio de él Dios habla a su pueblo, le exhorta, edifica y consuela. Y dice además, el hablar en lengua edifica el espíritu de quien las habla, pero su entendimiento queda sin fruto y causa confusión en la asamblea que queda sin comprender. Hablar en lengua sin intérprete es una palabra nula. Finaliza con el verso 40, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. El uso inadecuado y sin orden de los dones y los ministerios puede causar un desorden, puede causar incredulidad, división. Por eso todo debe ser filtrado por la palabra. ¿Por qué? Porque es para la edificación de la eclesía santa sin patologías. Control del pronóstico. Al ser bautizados por el Ruach HaKodesh se adquiere un nuevo origen, una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo destino, ya que en Yeshua todos somos uno, sin distinción de género, raza o posición social. No existe en Cristo ciudadanos de segunda clase.
En los valores del Altísimo solo hay personas, no hay categoría. Aquí vemos la importancia que tiene el bautismo en agua, que es ser enseñado de la doctrina libre de contaminación para que el Espíritu Santo pueda obrar trayendo el rema y sus dones y en verdad seamos ofrendas agradables a Jehová Dios. La única cosa que se debe ambicionar son precisamente los dones espirituales, no para que seamos mejores o para vanagloria, sino para que podamos servir como Jehová Dios lo demanda. Quien entiende el diseño de Jehová Dios para el cuerpo debe entender que es parte indispensable de ese cuerpo y tiene además que preocuparse por todos sus miembros por igual y servir a todos sin distinciones. Solo cuando la mente, voluntad y emociones están sujetas a Yeshua HaMashiach, todo argumento es destruido y se deja la división para enfocarse en la unidad, consolidada solo por el Ruach HaKodesh. Todos los creyentes en Cristo hemos sido capacitados por la Trinidad Divina para trabajar en algún ministerio dentro de la Eclesía, para servirle a Jehová Dios en alguna área y para ser mejores testigos de su gracia. Amén. Continuamos con el Salmo, recuerden que es el 104 y es un salmo de alabanza, un himno en el cual se adora a Jehová Dios y desde el versículo 5 al versículo 32 expone a Dios como el creador y sustentador, soberano de todas las cosas. El Salmo da una interpretación a las muchas voces de la naturaleza y canta dulcemente sobre la creación y sobre la providencia. El poema contiene un cosmo completo, el mar y la tierra, las nubes y el sol, las plantas y los animales, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Todas son expresiones demostradas de la existencia de Jehová Dios. Iniciemos con el verso 1a-b. Bendice al Señor, alma mía, eres muy grande, oh Señor mi Dios. El salmista lo único que tiene en su mente, voluntad y emociones es alabar a Jehová Dios con todo su ser. Esta alabanza no proviene de una respuesta de oración o algún favor que él haya recibido de parte de Dios. Es una alabanza diferente, la cual proviene totalmente al contemplar a Dios por su magnificencia, su grandeza, su capacidad creadora y creativa y cómo Dios sustenta sobrenaturalmente y cuida su creación. El verso 24a-c. Señor, qué numerosas son tus obras, de tus criaturas la tierra está repleta. El salmista llega a un punto donde al contemplar las interminables obras que Dios ha hecho y la sabiduría que aplicó a cada una, no puede sino adorar y regocijarse en su Dios creador, creativo, soberano y todopoderoso. El salmista no se refiere a la tierra de Israel solamente, sino que habla de toda la tierra. La tierra entera está llena de las criaturas de Dios. Verso 29bc. Recoge su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Expone que la dependencia a Dios no es solo providencial, sino también vivencial, puesto que es Dios mismo quien determina cuando una criatura muere o simplemente deja de existir volviendo al polvo. En otras palabras, es Dios quien determina los días de cada una de sus criaturas. Él sabe cuántos días vivirán, sabe el día, el momento, el instante que dejarán de ser. Asimismo, Dios brinda el aliento de vida, teniendo el control total entre la transición de la vida y la muerte, en dar vida y quitarla, renovando así la faz de la tierra. Lo que se expone aquí es sencillamente inexplicable, considerando la cantidad de criaturas, formas, colores, tamaño de las criaturas que el Dios creador de todo ha hecho.
Ahora los versos complementarios de la ley espiritual, versos 31 y 34. El verso 31, que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Cuando el escritor expresa su deseo de que la gloria de Dios nunca se acabe, está diciendo que no quiere dejar de contemplar a Dios, puesto que al contemplar a Dios, Él aprecia su gloria. No es que la gloria de Dios tenga un inicio y un final, o que el salmista tenga en su mente el hecho de que esta gloria del Creador tenga un final. Y no quiere que eso acontezca, sino que Él no quiere dejar de admirar la gloria de Jehová. De hecho, aun cuando todos los hombres y criaturas de este universo fueran ciegos, aún así la gloria de Dios nunca dejaría de ser. En resumen, esta gloria de Dios que es desencadenada al contemplarlo es en la que el salmista siempre se quiere maravillar. Adicionalmente señala que él no es el único que se goza con las obras de Dios, sino que Jehová Dios mismo se goza en sus propias obras, puesto que esto refleja su gloria y Dios se goza en su gloria. Verso 34. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Conociendo la grandeza y bondad de Dios, son reveladas en la creación. El salmista deseaba que sus palabras fueran placenteras para Dios y decidió, me alegro que en Jehová. En el salmista, él tiene contentamiento en Jehová. Es estar por encima de todas las circunstancias, alegre por alabar al gran yo soy. Hemos llegado a la conclusión. El Espíritu Santo, obrando a través de nosotros, es un indicador claro de que hemos sido perdonados por la sangre sacrificial de Yeshua HaMashiach ofrecida en la cruz, siendo efectivamente trasladados de las tinieblas al reino de la luz del Padre bueno, con quien hemos sido reconciliados. Hay que adorar, hay que alabar y luego clamar al Padre para ser llenos del Ruach HaKodesh. Lucas 11:13 nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y Santiago 1:6, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Por eso, preciosos reyes amados, es necesario armonizar el Pentecostés de Juan con el relato de Hechos y su contexto, donde el Espíritu quiebra barreras culturales y lingüísticas para que todos aquellos que escuchen, bien sean judíos cercanos y griegos lejanos, bien sean de cualquier nacionalidad, crean y formen parte de la naciente eclesía sin exclusiones, porque ahora caminan bajo la guiatura del Ruach HaKodesh de Jehová Dios. A diferencia de la Torre de Babel, donde todos fueron disgregados por hablar diferentes lenguas a causa de ir en contra del Altísimo. El Ruach HaKodesh hace posible el cambio en los discípulos, iniciando por Pedro, extendiéndose al resto de ellos, pasando a ser de inconstantes y llenos de incredulidad a inconmovibles y fieles creyentes de la palabra, siendo equipados para cumplir la gran comisión de hacer discípulos de Yeshua HaMashiach que edifiquen su cuerpo, su eclesía santa. Ese cambio se repite en ti y en mí a través de ser guiados por el Espíritu de Dios al creer en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.
Preciosos Reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica y es momento propicio de orar por todos los diezmadores y colaboradores con el Ministerio de Mosqueteros de Jehová que hacen posible la realización de cada uno de estos videos que impactan las naciones transformándolos. Son ellos los que contribuyen con sus colaboraciones y sus diezmos a que todo esto sea posible, y por eso le decimos al Padre bueno Jehová Dios: sé tú, Padre Santo, bueno y fiel, quien les bendigas de manera sobrenatural y extravagante. Sé tú, Padre bueno y fiel, que les recompense por ser inversionista de tu reino, de acuerdo como lo estableces en tu palabra. Tú eres el que proveete en Sirácides 35, que tú les provees 7 meses más. Por eso sé, Padre Santo, que esto se está haciendo vida en cada uno de ellos. También haz posible, Padre Santo, que se congreguen como clanes santos, cortados y apartados, en donde funcionen de acuerdo a tu propósito establecido para todo matrimonio, para todo pacto familiar, en donde exista de acuerdo a tu estructura, Señor, una cabeza que direccione al cuerpo y las extremidades hasta la vida eterna, porque recibe de tu Santo Espíritu, porque recibe de ti provisión de palabra no contaminada para ser edificado día con día. Haz, Padre Santo, que sepan el valor justo que tienen en Yeshua HaMashiach y cómo el Espíritu Santo está disponible para ellos para seguir esa transformación en novias santas de Yeshua hasta la vida eterna. Sé tú, Padre de la gloria, el que replete sus cuentas, sus alacenas de todo don perfecto que venga de ti, para que nunca les falte nada, para que siempre tengan provisión abundante y remecida y compartan con todos, especialmente con los hermanos de la fe. Bendícelo, Padre Santo, como solo tú sabes hacerlo. Y desde ya, Padre bueno Jehová, te doy gracias porque sé que esta palabra no regresa vacía y se cumple en ellos según yo he orado en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Recuerda darle me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue cuando subimos algún video a nuestro canal y comenta el minuto de impacto de esta hermenéutica. Y no olvides compartirla con tu contacto para que tú también te conviertas en agente multiplicador de la bendición. Amén. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado para edificación